Buenas tardes. He sido invitada hoy día a reflexionar sobre un tema trascendental, quizás el que ocupa la mayor cantidad de portadas en el mundo, sobre el tema de derechos humanos. Y la verdad es que esta reflexión sí se va a tratar de derechos humanos, también de personas que migran y también de la Patagonia. ¿Dónde está la Patagonia?, pregunté a mis 17 años mientras buscaba trabajo en la ciudad de Punta Arenas. Por allá, me contestó alguien con el gesto de uno de sus brazos que abarcó todo el cielo del este. Miré. Una franja azul celeste se abría bajo un techo de nubes vaporosas y el sol de la tarde era un reflector lejano que alumbraba una tierra promisoria, menos oscura y oxidada que esas casas de zinc de las calles de Punta Arenas cerca del río de las Minas. Desde entonces, para mí, ese pedazo de cielo azul ha sido la Patagonia, de Francisco Coloane, en su crónica Galopes en la Patagonia. Este texto autobiográfico de este tan señero y connotado migrante a la Patagonia y viajero eterno, nos sirve perfecto para introducir el viaje. Un viaje al que hoy día les quiero invitar para que podamos trabajarlo y podamos reflexionarlo, donde vamos a hablar precisamente de personas que viajan. Sin más, empecemos este viaje. Mi nombre es Carmen, soy colombiana, de Buenaventura. Tengo problemas en el barrio donde vivo, tengo que irme. Estoy en peligro. En Chile, en Punta Arenas, hay una amiga de mi mamá que me puede ayudar. Mi mamá, mis hermanos y yo nos conseguimos dinero que devolveré al llegar a Chile. Compro el pasaje y me quedan $800 para empezar mi viaje. Llegué a la frontera de Chacayuta. Me sacan de la fila, me dejan a un lado. La razón, según el policía, hoy no entran colombianos. No puedo ingresar a Chile. Le dije que solicito refugio. No puedo ingresar a Chile. Este es el punto de partida de nuestro viaje y nos sirve para poder señalar a este relato como el relato inicial de la mayor parte de las situaciones frente a las cuales nos enfrentamos hoy día como participantes de la sociedad civil. Este relato que yo voy a hacer no es un relato desde el Estado, no es un relato desde el migrante, sino desde el lado de acá del escritorio, desde el lado donde están las personas que atienden y escuchan los relatos, desde el lado de la sociedad civil que organizada se hace cargo de esta realidad. Lo voy a hacer desde integrantes de una organización, de una ONG, Centro de Integración para el Migrante en la Patagonia, que atiende precisamente a las personas que vienen desde el extranjero, particularmente de Sudamérica, y que hoy día forman parte de esta categoría un poco extraña, un poco indefinida, que es la de la persona migrante, que no es necesariamente el extranjero, que donde nuestro concepto lo identifica y lo diferencia muy bien. Los migrantes no son solo los extranjeros. Hay algo más que se requiere para ser migrante, hay una especie de fatalidad que se requiere para hacerlo. En esa perspectiva, cuando nosotros nos encontramos con un relato como este, la primera idea que hay que centrar es que todo relato de migración en estos términos nos pone frente al conflicto base. ¿Cuál es el conflicto base? Para poder explicarlo, habría que partir explicando el derecho a la migración, el derecho a migrar. A ver si logro explicarlo. Dice la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, promulgada en nuestro país y publicada en el Diario Oficial el año 2005, en su artículo 8, que los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier estado, incluido su estado de origen, y regresar a este en cualquier momento y permanecer en él. También lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13, que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. Y en el artículo 14 habla del derecho a buscar asilo. Cuando nosotros hablamos del derecho a migrar, hablamos entonces del derecho de las personas a salir de su país. Para que uno pueda entenderlo bien,
tendríamos que pensar que el derecho a la migración tiene en realidad 3 patitas. El primero, obviamente, el derecho a no emigrar, es decir, a no ser obligado a salir de un país. En segundo lugar, el derecho a emigrar, es decir, a ser autorizado a salir de un país. Y en tercer lugar, necesariamente, el derecho a inmigrar y a asentarse en un país, a menos de estimar que uno puede salir y quedarse en una especie de stand-by en el aire sin tener un lugar de destino. Cuando nosotros hablamos del derecho a la migración, hablamos en el fondo del derecho a la libertad, pero no a cualquier libertad, a la libertad de circulación. En nuestro país, la Constitución política asegura a todas las personas, y lo repito, a todas las personas, no a todos los chilenos, a todas las personas, el derecho a residir en cualquier lugar de la República, a trasladarse de un lugar a otro y a salir y entrar del territorio nacional. A salir estamos claros. Y a entrar, podríamos decir entonces que la Constitución política asegura a todas las personas el derecho a entrar al territorio nacional. ¿Será que este derecho a entrar al territorio nacional es absoluto? Bueno, como ningún derecho lo es. Verdaderamente todos los derechos tienen un límite y ese es precisamente el que está en juego cuando nosotros vemos este relato. Esta persona, Carmen, colombiana, tiene el derecho a entrar al territorio nacional. ¿Por qué puede ser rechazada en su ingreso? Porque también nuestra legislación contempla la facultad de la policía de rechazar o conceder la visa por razones de conveniencia o utilidad. ¿Sí? Y uno se preguntará, ¿será que en nuestro país será perfectamente ajustado a derecho que el universal, inalienable, irreductible, inviolable, irrenunciable e indivisible derecho a la libertad de circulación se contraponga a la facultad de la policía de rechazar o aceptar una visa por razones de conveniencia o utilidad que él propiamente puede decidir? ¿Será que nuestra legislación contempla ese conflicto y lo va a resolver discrecionalmente el policía? Ese conflicto es el que está en la base de esta situación. Si nosotros lo pensamos, por supuesto que esto ha sido llevado a los tribunales, al Tribunal Constitucional y también a los tribunales de justicia, dentro de los cuales la Corte Suprema ha tenido varios pronunciamientos sobre el tema. Partamos por el Tribunal Constitucional. Efectivamente, en nuestra legislación existe el derecho del funcionario, como usted, como yo, parados detrás del escritorio, de valorar si la permanencia, si el ingreso más y luego la permanencia de un extranjero tiene razones de conveniencia o utilidad que sean atendibles, aconsejables y en consecuencia aceptar. Pero esa facultad discrecional no puede ser arbitraria. Entonces el Tribunal Constitucional nos introduce en la idea de pensar que no, lo discrecional no es lo arbitrario. Discrecional es la facultad que va a tener para considerar, pero tiene que moverse dentro de ciertos límites. Y después de hacer un tremendo desarrollo y por cierto muy documentado, señala que claro, el policía puede decirle que no ingrese, pero siempre que cumpla con el enfoque de derechos, siempre que cumpla con algunos límites, no puede ser arbitrario. El primer gran límite es que no puede negar el asilo o el refugio, porque tenemos un compromiso internacional. El segundo gran límite es que no puede discriminar. ¿Qué es eso de que hoy no entran colombianos? Estamos discriminando por su nacionalidad. No puede discriminar por razones de raza, por razones de género y ninguna otra de las contempladas en nuestra legislación. Todos esos límites son los que hacen que esa decisión, que si bien es discrecional, no sea arbitraria. En este caso, abiertamente, esa decisión del policía que le impidió a Carmen entrar al país es una decisión arbitraria. Nuestra legislación, ya reconocida por el Tribunal Constitucional, como también establecida en la Constitución, entonces nos dice que no
tiene el policía la facultad absoluta ni arbitraria de impedir el ingreso al país. Lo concreto es que Carmen no ingresó. Carmen pertenece a los, por acá me lo anoté, 2.365 colombianos que el año 2014 fueron rechazados en la frontera de Chacayuta. Y cuando los colombianos rechazados en la frontera de Chacayuta se quedan ahí con su negativa, se toman el colectivo de vuelta a Tacna. Y en Tacna existe un lugar que se llama el Muro de los Lamentos, o le dicen el Muro de los Lamentos, que es precisamente un muro donde llega el colectivo que viene de vuelta a la frontera y se bajan los colombianos y se sientan a esperar otro colectivo para que los lleve de vuelta. Incluso se dice que en Tacna no te venden pasaje en colectivo si eres colombiano. Racional o irracionalmente, este conflicto se suscita una y otra vez porque los nacionales de ese país regresan una y otra vez en busca de este artículo 19, número 7 de la Constitución que les granjea el ingreso sin conseguirlo. Algunos mantienen este conflicto por meses y hasta por años esperando la posibilidad de entrar. Cuando nosotros nos planteamos este primer conflicto que es tan teórico, ¿no?, de cuál es la legislación que prima, cuál es la norma que regula, nos olvidamos que en la práctica, en los hechos, este conflicto, más del 90% de los casos, en la mayoría de los casos, se resuelve mal. Veamos cómo se resuelve. Me habló un hombre y me dijo que me podía pasar a Iquique y timbrar el pasaporte. Timbrar el pasaporte es obtener la visa. Cuando a una persona le confiere la visa de turista, le timbran el pasaporte. Me cobró $200, porque es mujer, a los hombres le cobran $150, una discriminación de género también involucrada. Fui como con 15 personas, nos llevaron en una camioneta hasta Bolivia, estuvimos 2 días en el desierto, nos dejaron en una casa, después me dejaron en el centro de Iquique, me devolvieron el pasaporte sin timbre. El segundo conflicto, si es que el primero pudiera ser este del ingreso al país, el segundo conflicto es que el rechazo en el ingreso al país, arbitrario o no arbitrario, pone a las personas, yo estoy hablando en particular de una para un poco ejemplificar, de nacionalidad colombiana, en una situación de mayor vulneración porque los traficantes de personas, la gente que hace trata de personas y también los proxenetas tienen caldo de cultivo para poder encontrar allí el material para la comisión de delitos. Esta experiencia es particular, esta es una experiencia de tráfico de personas, se repite una y otra vez en los relatos de las personas que llegan a la Patagonia, en particular a Punta Arenas. La mayoría de los migrantes, de las personas extranjeras que entran de manera irregular, entran por la vía de ser traficados como mercancía por el desierto. Puede variar la ruta, algunos por la playa, el otro por la línea del tren, algunos tratan de entrar primero por Pisiga, por la frontera con Bolivia, pero todos, en definitiva, entran en una camioneta después de permanecer 2 días en el desierto. Nos dejaron un paquete de arroz, me decía una de las mujeres con las que hemos conversado. Las rutas son diversas y las vulneraciones también. Robos, violaciones, agresiones, son bastante frecuentes en esta ruta del tráfico. Yo estoy hablando de Chile, no estoy hablando de México, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de Chile, de nuestro país, donde la realidad del tráfico de personas es una realidad cada vez mayor. En mi país, vamos a ver el tercer conflicto, en mi país viví mucha violencia, soy desplazada, traigo un certificado de la oficina de víctimas de mi país porque tuve que abandonar el lugar donde vivía porque llegaron los grupos. Cuando dicen grupos, se refieren a lo que llaman en general grupos armados al margen de la ley, dentro de los que mencionan, esto es absolutamente de los relatos, la guerrilla, los paramilitares y las bandas armadas.
fui a pedir refugio porque necesito traer a mi hijo. Lo dejé con mi mamá allá, pero me dijeron que no, que ya había pasado mucho tiempo, que yo venía a trabajar. Todas las personas que sufran graves vulneraciones a sus derechos humanos, atentados contra la vida, la libertad, su seguridad individual, tienen derecho en nuestro país a solicitar refugio. Y tienen derecho, por lo tanto, a que el Estado chileno se haga cargo de su seguridad. Ese es nuestro compromiso internacional. Sin embargo, el refugio en Chile no opera con la fluidez que la ley señala. Pareciera que cuando uno lee el artículo primero y ve los objetivos de la ley, no se imagina cómo discurre la realidad del refugio, porque los relatos de las personas que han solicitado refugio en la frontera, más de una vez, en la policía, más de una vez, incluso ante las autoridades del Ministerio del Interior, son muchos, sin que a esas alturas apreciada solicitud, la firma de la solicitud se dé. Hay desconfianza en los migrantes. Hay desconfianza en que de verdad hayan sufrido vulneración. Quizás hay mucho que nuestro país no conoce, o por lo menos las generaciones que atienden detrás del mesón no conocen la guerra. Por lo tanto, la desconfianza se produce de buenas a primeras. El refugio en Chile no opera como quisiéramos que opere. Esta es una de los nudos que se plantean para la migración y los derechos humanos también en Chile. Si resumimos, vamos a ver que el primero de los derechos que está conculcado es el derecho a la libre circulación. Vale decir, el ingreso a Chile está mediatizado por la decisión de los funcionarios de frontera que con alguna mayor discrecionalidad que la ley en realidad les da, toman la decisión. En segundo lugar, la vulneración que se produce en la vida, libertad y seguridad de las personas por el tráfico de personas, por el tráfico de migrantes y por la trata. En tercer lugar, porque nosotros tenemos el compromiso internacional de acoger a los refugiados, cuestión que hoy día no opera, por lo menos en la Patagonia, con la fluidez que quisiéramos. Este es uno de los casos que quise traer como para poder demostrar que aún hay esperanza. En el caso de María, una mujer peruana, quechua, a la que se le impidió el ingreso a Chile, fue devuelta desde el aeropuerto de Santiago. Ella presentó un recurso de amparo diciendo que según nuestra Constitución, como habíamos conversado, la persona extranjera tiene el derecho a ingresar al territorio del país. Esto básicamente presentó este recurso de amparo y en materia de amparo procede siempre que la Corte que la recibe, en este caso la Corte de Santiago, le pide informe a la Policía de Investigaciones que la devolvió a su país. ¿Qué informó la Policía de Investigaciones? La Policía de Investigaciones dijo, primero, todas las personas para ingresar al país, y eso todos relativamente lo sabemos porque es igual en todos lados, tienen que contar como turista con los medios económicos suficientes para mantener su estadía en Chile. Esta persona, María, traía solo $500. Iba a estar un mes en Chile. Esos $500 se los había prestado una familia que la iba a acoger también y que también le había pagado los pasajes. Estimó la policía que esos $500 eran insuficientes. Dijo además que le hizo un control de identidad y un control corporal, un examen corporal, porque por los antecedentes que logró ver, de seguro que no venía de turista, venía a ejercer actividades remuneradas. Y más aún, le hizo un examen corporal porque, además de todo, empezó a presentar cierta sintomatología que hacía pensar que transportaba en su cuerpo sustancias prohibidas. La sintomatología era la siguiente: se puso sudorosa y muy nerviosa. O sea, si yo sentada acá me pongo sudorosa, muy nerviosa, habría que imaginar cómo se puso María en la frontera chilena, examinada por la Policía de Investigaciones. Como sea, ese fue el informe que emitió la Policía de Investigaciones. La Corte Suprema, en definitiva, señaló que el hecho de que el dinero le haya sido prestado por la familia para venir a Chile no autoriza a calificarlo como insuficiente, tampoco el que haya sido obsequiado en su caso.
El que la mujer contara con una casa en Chile para poder quedarse debía ser calificado como un antecedente más para saber si tenía medios económicos suficientes. Ella podía probar que la familia lo iba a recibir, traía una carta de invitación. Por otro lado, el examen corporal solo se le puede realizar a una persona extranjera o chilena en la frontera, en el aeropuerto. Los que tenemos gente en el extranjero es muy importante saberlo porque a cualquiera le puede pasar. Solo se le puede hacer ese examen corporal, primero, si consienten que se lo haga. Si no presta su consentimiento por escrito, pues entonces no hay examen corporal posible a menos que lo autorice un juez de garantía. En segundo lugar, a la persona le tienen que decir sus derechos, vale decir, usted tiene todo el derecho a consentir o no en el examen corporal. Y tercero, tiene que haber fundadas sospechas de que esta persona aporta en su organismo sustancias prohibidas. En este caso, la Corte Suprema estimó que de acuerdo a lo que había relatado el representante, el abogado que presentó el recurso de amparo, esta persona era quechua, tenía alguna dificultad con el habla castellana, seguramente su lengua de origen, su primera lengua era el quechua, y que en esas condiciones el consentimiento escrito que ella dio no tenía validez. Por lo tanto, el examen corporal realizado por la Policía de Investigaciones era arbitrario e ilegal. Como arbitrario e ilegal fue la devolución a su país y la negativa de ingreso al nuestro. Pero ya la habían devuelto, o sea, ya no entró. Finalmente resolvió la Corte Suprema que para todos los casos en que esta persona quisiera volver a ingresar en las mismas condiciones, con su carta de invitación, sus $500, llegando a la frontera, debía permitírsele el ingreso. Este es uno de los tantos casos que se han llevado a los tribunales por la vía del recurso de amparo para proteger este derecho a la libertad. La libertad tiene manifestaciones muy específicas y una de esas es precisamente el ingreso al país. Yo quiero terminar solo con la reflexión de que, bueno, según se dice, todos somos africanos. Las migraciones han marcado la historia del hombre. La migración no es un fenómeno nuevo, es tan antigua como el hombre mismo. Y con Saramago decir que tire la primera piedra aquel que no tenga una mancha de migración en su árbol genealógico. Gracias.